Buenas noches, amigos jugadores. Hoy quiero enseñaros cómo configurar el mando para poder jugar en juegos de Steam cuando no os lo acepta. ¿De acuerdo? Ahora quiero enseñaros, por ejemplo, aquí en biblioteca hay juegos en los que la compatibilidad con mandos funciona. Aquí podéis ver el símbolo, ¿de acuerdo? Pero hay otros juegos, como por ejemplo el que yo estaba intentando jugar hoy, este, Once Human, que no deja, no compatible con mandos, ¿de acuerdo? Vamos a iniciarlo, os voy a enseñar cómo no funciona y qué es lo que hay que hacer para que nos acepte el mando. Bien, aquí estoy en el menú principal, cargando, los joysticks no funcionan. Estoy moviendo el joystick, no funciona, no mueve el ratón. Ahora con el ratón sí, pero con el joystick no. Es muy sencillo. Vamos a entrar al juego, os voy a enseñar para que podáis comprobar que realmente pues, las cosas funcionan. Me gustaría poder grabar el mando y el teclado, pero no tengo equipo para eso. Os voy a enseñar un par de configuraciones. Vale, en el juego no puedo hacer nada. Estoy tocando todos los botones del mando y no funciona. Ahora, con el teclado sí. Con el teclado sí. Pero con el mando no. Bien, vamos a salir del juego. Lo primero que tenéis que hacer es cerrar el juego, perdón, cerrar Steam. Una vez hayáis cerrado Steam, os venís aquí, le dais al botón secundario y abrís Steam ejecutando como administrador. Aceptáis, os va a meter en el portal de Steam, como siempre. Una vez estéis aquí, tenéis que venir aquí arriba, a donde pone Steam, clic izquierdo, parámetros y mando. Bien. Aquí lo que tenéis que tener, yo juego con mando de PlayStation, podéis hacerlo con mando de Nintendo Switch o de Xbox o con otros mandos, y en mi caso es mando de PlayStation, y tenéis la compatibilidad con mandos de PlayStation activada, como la tenía yo, la tenemos todos, ¿verdad? Pues bien, hay que poner activada en juegos sin compatibilidad. Cerramos, ahora nos iríamos a la biblioteca. Este es el juego que no me dejaba. Aquí en este dibujito del mando, en este icono del mando, clicáis. Tenéis que elegir una configuración. Yo en este caso tengo esta. Aquí os recomiendo que vayáis a buscar y busquéis por mando. En el caso, mando de Play 4. Y bueno, tengo una que me he creado yo, porque esta, que es la que yo me he puesto, tenía activado el giroscopio. Entonces, cuando movía el mando, se me movía la cámara. Y esta configuración simplemente lo que tiene es el giroscopio desactivado. Es la misma configuración que alguien ha subido, pero sin el giroscopio. ¿Por qué? Porque cuando os ponéis una configuración, hay algún botón que a lo mejor no os gusta, no os es cómodo. Pues una vez la tenéis seleccionada, vais para atrás y aquí la podéis editar. Yo en mi caso aquí el giroscopio lo tengo desactivado, la otra lo tiene activado. Son detalles, depende del juego, depende de vuestra manera de jugar, como os sintáis cómodos, pues algún botón, alguna cosa la vais a cambiar. Bien, eso no, eso es ya a gusto. Aquí es donde podéis acabar de pulir los botones del mando y su uso. Bien, pues entonces hecho, abierto, ejecutado como administrador Steam. Hemos cambiado la compatibilidad para los juegos que no tienen compatibilidad, como este. Vemos aquí, no compatible con mandos. Y le damos a jugar. Ahora vais a ver la primera diferencia, nada más que entre. Dentro del juego, ya con el joystick, puedo mover el ratón. Con el teclado, con el ratón también. Pero el cursor antes no se movía cuando yo pulsaba el joystick.
Podéis usar el ratón para navegar por el menú también. Yo es lo que hago siempre. Navego por el menú con el ratón y el teclado. Bueno, con el ratón más que nada. Pero luego jugar, me gusta jugar con mando, no me gusta jugar con teclado. El teclado es para escribir cartas, no, no para jugar. Bien, y una vez entrado en el juego ya podéis ver que puedo jugar con mi mando. Hace uso del R3, del L3, los botones, los gatillos, todo lo que hayamos configurado o la configuración que traiga. ¿De acuerdo? Así que esta es la manera en la que podríais configurar para jugar con mando a estos juegos que no son compatibles. Acordaros, ejecutar como administrador, aquí en Steam, parámetros, mando y activar en juegos sin compatibilidad. Recordar porque cada vez que entréis en Steam vais a tener que no poner activar esto, pero sí tendréis que ejecutar como administrador cuando quiera jugar a este juego. Cuando quiera jugar a Fallout, tengo que venir aquí, parámetros, mando y dejármelo activado. ¿De acuerdo? Me lo dejaría activado y ya podría jugar tranquilamente. Pero si quiero jugar al On's Human, entonces sí, tendría que dejarlo activado y ejecutar como administrador. Es un poco tedioso, pero es la manera que hay para que podamos jugar con mandos. Bien amigos, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido, por favor, dejarme comentarios, escribirme. Si tenéis problemas también, vamos a intentar resolverlos entre todos. Recordar que la comunidad de gamers está siempre creando este tipo de vídeos para intentar ayudar a todos los compañeros jugadores y entre todos encontrar las soluciones a los problemas. Suscribiros que nos ayuda muchísimo y darle like al vídeo. Muchas gracias. Que lo disfrutéis.